Buenas a todos. Bien, atentos, porque acaba de morir Henry Kissinger a los 100 años. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a sus grandes logros para que veamos lo buena persona que era. ¡Vamos allá! Bien, fijaros, el grupo Bilderberg fue fundado por los Rothschild en 1954 en el Hotel Bilderberg de los Países Bajos y la familia Rockefeller lo dirige en su nombre. Como ya sabéis, al final son linajes de la familia real, pero cambian los apellidos. Por eso, unos dirigen unas empresas y otros dirigen otras. Y dice, David Rockefeller y Henry Kissinger han sido los representantes más destacados durante décadas del grupo Bilderberg. Bien, dicho esto, cuando George W. Bush y Dick Cheney se vieron obligados a hacer una investigación sobre el 11 espacio para que no me baneen ese, dijeron que la encabezaría Henry Kissinger, uno de los agentes Illuminati más representativos de los últimos 50 años. Kissinger dejó su puesto por el revuelo de las pruebas que desmontaban la historia oficial. Bien, ahora podemos reflexionar un poco el por qué dejó el puesto Henry Kissinger. Bien, continuamos y dice, AIG, el gigante de seguros, recibió más de 182.000 millones de dólares de fondos federales para mantenerse a flote con Maurice Greenberg como presidente, el cual dimitió en 2005 por alegaciones de negocios fraudulentos, estafas de seguros, fraudes y otras violaciones de leyes de seguros. Atentos, que esto es lo mejor. Greenberg es amigo íntimo de Kissinger, por eso lo nombró para presidir la junta asesora de AIG. Y AIG era cliente notorio de Kissinger Associates. Al final, todo queda en casa, entre amigos. Acaban de echar al otro por corrupto y porque AIG es una empresa muy corrupta. ¿Y quién se queda ahí? ¿Quién se queda a presidir la junta? Pues Henry Kissinger, ¿cómo no? ¿Qué consejos tan buenos va a dar? Bien, continuamos. No sé si sabéis que Henry Kissinger ganó un premio Nobel de la Paz. Así como os lo estoy diciendo, sí. Pero lo que deberíamos de reflexionar es de dónde viene el premio Nobel de la Paz. Fue promovido por Alfred Nobel, el cual cuando indagamos un poco en su historia, nos damos cuenta de que era fabricante de armamento y el inventor de la dinamita. Entonces, podéis pensar, bueno, si es el premio Nobel de la Paz y viene de Alfred Nobel, el cual lo que hacía era fabricar armas y creó la dinamita, la cual sirvió para matar a muchísimos millones de personas, pues nos quedamos preguntándonos, ¿realmente debería de llevar el premio Nobel de la Paz ese nombre? Entonces, daros cuenta, al final, premios como el premio Nobel de la Paz, que luego se le acaban dando a presidentes como Obama y así, que sabemos todos que hemos visto ya muchos vídeos de lo turbios que son estos presidentes, y ya lo visteis, el que actualmente está en el cargo fue condecorado por Obama precisamente, y ya lo sabéis, tengo yo el vídeo en el cual le dice a una niña, el presidente actual de los Estados Unidos, el cual condecoró Obama, que tiene el premio Nobel de la Paz, y le decía a la niña, el presidente actual de los Estados Unidos, no sabes lo caliente que me pones, delante de los padres y los padres riéndose, a una niña de 13 años. Entonces, ¿hasta qué punto son corruptas estas personas? Y como ya lo sabéis, eso se debe a que son miembros de logias Illuminati. Entonces, si tú quieres ascender dentro de la logia, tienes que permitir que hagan con tus hijos lo que quieran, por eso le ríen las gracias, allí delante de las cámaras, aun grabándose el sonido, el cual lo podemos escuchar perfectamente como dice lo caliente que le pone la niña, y la niña alejándose de él mientras se lo dice. Entonces, esto tenemos que reflexionarlo, porque los premios como el Premio Nobel de la Paz simplemente es para camuflar todas las barbaridades que esta gente hace. Es una forma de pintar bonito algo que es muy turbio realmente. Continuamos.
el Peterson Institute for International Economics, que es un laboratorio de ideas de estos típicos que le gustan a ellos, anteriormente llamado International Economics, con sede en Washington, D.C., fue fundado en 1981 por Fred Bergstein, un antiguo colaborador del Consejo de Relaciones Exteriores y asistente de Henry Kissinger en asuntos económicos. Era el asistente de Kissinger. Y continúa. Era el asistente de Henry Kissinger en asuntos económicos internacionales en el Consejo Nacional de Seguridad. También ha sido colaborador principal de Brookings Institution, de los Illuminati y del Fondo Carnegie por la Paz. La familia Carnegie, otra de las grandes familias que desciende de las familias reales, pero está con otro apellido, como siempre. Entonces, el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, institución que expuso el Comité del Congreso por su manipulación de las guerras. Entonces, vemos otra vez el mismo método de poner Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Con lo cual, realmente lo que estaban haciendo era todo lo contrario, era manipular para fomentar las guerras, tal cual como se presentó en el Congreso. Bien, continuamos. Y dice, de la generación hippie surgió el movimiento de la nueva era, que se expandió entre bastidores mientras los esfuerzos de los principales miembros de las logias Illuminati, como Henry Kissinger, porque... Atentos, Henry Kissinger estuvo metido en esto. ¿Por qué razón? Porque daros cuenta, el movimiento hippie en la base, que nació todo en San Francisco, ya lo sabéis, era positivo. La gente estaba despertando, estaba aceptando el amor incondicional y extendiéndolo por el mundo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que ellos trataron de frenar eso, dijeron, uy, la gente está despertando, está abogando por la paz cuando nosotros lo que nos interesa es la guerra, así que las logias Illuminati se organizaron para corromper el movimiento hippie y formar este movimiento de la nueva era entre bastidores como una nueva religión, la cual distorsionara los valores del amor incondicional que residían en el movimiento hippie original. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice... Estaban tratando de crear una religión que se apoderara de las mentes de los que amenazaban con despertar. Entonces, Kissinger estuvo detrás de la organización de todo esto, con dos movimientos específicos, que fue la creación de la corriente de la nueva era, la cual ha manchado muchísimo la reputación de muchísimos divulgadores y movimientos originales buenos, como fue el movimiento hippie en un principio, pero fue distorsionado por esta pseudo-religión de la nueva era y, como no, también por el exceso de drogas y así, sin tener el conocimiento de hasta qué punto podían llevarte los estados superiores de conciencia, porque el LSD ayudó a despertar a millones de personas. Eso es así, es empírico, igual que la psilocibina de las setas o la mescalina de los cactus. Pero el consumo excesivo de todas esas drogas sin conocimiento lo que hizo fue degenerar el movimiento hippie y crear a personas que no fueran lo suficientemente equilibradas mentalmente como para hacerle oposición al sistema socioeconómico corrupto liderado por las logias Illuminati que fomentaban las guerras. Bien, continuamos y... dice así, Bohemian Grove es el monte sagrado de las secuoyas en el cual adoran a Moloch, el cual tiene tallado en la piedra un búho. Ya lo sabéis, Bohemian Grove con el búho gigante en piedra donde celebran esos extraños rituales. Y dice, esta deidad a la que adoran los satanistas y por la cual sacrifican niños. Allí en Bohemian Grove podemos ver a George Bush padre, a George Bush hijo, a Ronald Reagan, a Richard Nixon, a Lyndon Johnson, a Teddy Roosevelt, a Al Gore y por supuesto a Henry Kissinger. Todos ellos acuden todos los años a Bohemian Grove en estos rituales que aparentemente sacan las fotos de día, pero los rituales turbios vienen a las noches, que ahí es cuando están con la luna y principalmente sacrificando niños. Bien, para consumir el adrenocromo, llegar a estados superiores de consciencia, cómo no, y ponerse en contacto con seres de otras dimensiones. Dicho esto, continuamos. Y dice, Kissinger publicó la técnica, no publicó, sino
pulió la técnica del señor de bigote de aquel conflicto, el segundo gran conflicto armado. Pues el señor de bigote lo que tenía era la técnica del terror y Henry Kissinger la pulió y la convirtió en una técnica de la tensión más sutil y poderosa que consistía en aumentar la tensión de la sociedad y posteriormente hallar un chivo expiatorio. ¿A qué suena esto? Ah, Osama, espacio para que no me valen, Bin, espacio para que no me valen, Laden, y lo de las gemelas. Toda la gente cogiendo odio a una sola persona, la cual era integrante de toda esta corrupción y estaba pagada por ellos y supuestamente que desde allí organizó todo eso. Que consiguieron que la gente se crispara por ese ataque de bandera falsa y así justificar la invasión de Oriente Medio. Y dicen, los adeptos del Sendero Oscuro lo hacen mediante acciones insignificantes hasta que tienen el poder y la capacidad de mover y dirigir a las personas para que éstas adopten comportamientos más brutales y espantosos. Tal cual, es así como funcionan y consiguen manipular al final a la gente para que, con su, digámoslo así, sed de venganza por el acto malvado que acaban de cometer, que ¿quién lo cometió realmente? Las logias Illuminati, pero te hacen creer que fue determinada persona, que es el chivo expiatorio, para que le cojas odio y así justificar luego toda la guerra que van a promover después. Pues bien, continuamos. Y dice, respecto a esto, la infiltración de satanistas en Naciones Unidas, que comenzó en los años 70, ya ha sido sumamente beneficiosa, igual que la carrera de Henry Kissinger. Y dice, fue él quien propuso el uso del cristianismo fundamentalista para provocar guerras. Y dice, primero en Oriente Medio y posteriormente a nivel mundial. Tal cual, el fanatismo religioso es que son muy inteligentes. Detrás de esto está Henry Kissinger, es una de las mentes creadoras. Y dice, a ello le ayudan varios presidentes estadounidenses como Richard Milhouse, que diera carta blanca a Gerald Ford. Y dice que siempre fue uno de los nuestros. ¿De quién? De las logias Illuminati. Entonces, como tal, ya dicen, después de que Richard Milhouse diera carta blanca a Gerald Ford, pues al final se ejecutaron los planes que emergieron de las ideas de Henry Kissinger. Continuamos y dice así, dice, uno de los directores es Lord Carrington, presidente del grupo Bilderberg, secretario general de la OTAN y estrecho colaborador de Henry Kissinger y de la familia Rothschild, ¿cómo no? Y dice, con la que está emparentado el clan de los Carrington. He mencionado a Carrington en numerosas ocasiones en mis otros libros. Esto es un extracto del libro de El despertar del león de David Icke. Y dice así, la fundación Ditchley, cuya base se halla en una mansión en Ditchley Park, en Oxfordshire, se describe a sí misma con los clásicos términos de este laboratorio de ideas. Y dice así, de la mesa redonda e incluye, como siempre, estrictas reglas de confidencialidad. Y dice así el testimonio. Esto, supuestamente, son como sus reglas y dicen, el estilo y el programa de Ditchley, o así, proporciona una oportunidad única para llevar a cabo una lluvia de ideas sobre asuntos internacionales. Se juntan pequeños grupos de unas cuantas personas procedentes de niveles superiores del mundo de la política, más o menos unos 40 personas o así, y dice, de la política, de las empresas, de la industria, del mundo académico, de las instituciones públicas, de las fuerzas armadas y de los medios de comunicación, ¿cómo no? Y dice, se eligen cuidadosamente los temas de la conferencia respecto a los nuevos retos internacionales que surgen de los asuntos que preocupan a las sociedades democráticas. Sí que son democráticas, aparentemente, hasta que te das cuenta que todas están controladas por las logias Illuminati. Y lo que podemos hacer está muy limitado por las leyes que ellos mismos nos imponen. Y dicen, las conferencias hacen hincapié en las discusiones abiertas e informales que reflejan una reflexión personal y tienen lugar bajo estrictas normas de confidencialidad.
No se puede saber de lo que hablan, porque a lo mejor si no te adelantas a sus planes. Continuamos y dice así: el tercer mundo es un blanco para grandes reducciones de población, lo que les interesa a las logias Illuminati. Y dice, tal y como detallan algunos documentos como el National Security Memorandum 200, Implication of Wonder Population Growth for U.S. Security and Overseas Interest. Este documento fue redactado en 1974 por el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense bajo el control del eugenicista, ahí lo tenemos, Henry Kissinger, que era eugenesista. ¿Cómo no? Él, por supuesto que le iba a la eugenesia, tal cual, como ya lo sabemos que también le va a, como no, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y dice, y continúa, este plan secreto, hecho público en 1990, tenía el objetivo de el control de la población a través de métodos anticonceptivos, guerras, hambrunas y con amenazas para retirar la ayuda económica y alimentaria. Entonces, es una forma de reducir la población. Les limitas el alimento, les metes en conflictos armados para que se maten unos a otros, pobres contra pobres. ¿Cómo no? Les quitas todas las ayudas económicas y, por supuesto, también los métodos anticonceptivos, que no solo es promoviéndolos, sino que también son a través de las medicaciones, como se ha descubierto en África, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora cuando vemos un poco más con perspectiva, estas lindezas en las cuales siempre estuvo metido Kissinger, nos damos cuenta de que era miembro de las logias Illuminati. Tenemos testimonios que lo sitúan en sacrificios humanos de niños, y tenemos dos testimonios distintos en los cuales está dentro del ritual en el cual sacrifican al bebé y consumen la sangre, ya lo sabéis, para que se pueda beber el adrenocromo, que es simplemente la oxidación de la adrenalina en la sangre. Entonces así llegan a estados superiores de consciencia e incluso pueden canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión cuando su linaje es muy puro y cercano a la familia real. Me consta que uno de los testimonios lo sitúan en uno de los rituales de máximo nivel en el cual se canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión cuando se sacrifica al humano sobre el centro ritualístico que está sobre las líneas ley. Dicen que él no se transforma, es decir, no canaliza al reptiliano, pero sí que estuvo presente mientras el miembro de la familia real canaliza al reptiliano de la cuarta dimensión para que pueda comer humanos durante un corto periodo de tiempo. Así que, dicho esto, sabemos perfectamente quién fue Kissinger y por qué estuvo en las altas esferas siempre, porque sirvió al poder y, por supuesto, fue en contra de los pobres. Así que descansa en paz, Kissinger. Sé que tienes a personas entrenadas que están siguiendo tu legado, pero hermano, ahora somos muchos los que estamos en contra de vosotros extendiendo la verdad y moviéndonos nosotros para realizar las acciones en contra de todas estas, llamémoslo así, operaciones para reducir la población que está en vuestra contra, que está en contra de las leyes promulgadas y promovidas por las logias Illuminati. Dicho esto, os mando un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!